Me les bendiga a todos mis amados hermanos. Es un privilegio muy grande el volverlos a saludar. Que la paz de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de todos nosotros. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, como siempre lo hacemos a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 15, versículo 15. Vamos a meditar en esta hermosa noche. Que Dios bendiga la vida de cada una de las familias que nos están permitiendo entrar a la intimidad de sus hogares. Dios bendiga cada una de sus vidas. Es un privilegio muy grande el conocer de la misericordia de nuestro Dios, pues gracias a Él hasta el día de hoy estamos con vida, ¿verdad? Así es que Dios me los bendiga a todos. Leemos la palabra de Dios de la forma como está escrito, todo lo vamos a hacer a una misma voz. Dice así, Jeremías capítulo 15, versículo 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dejemos hasta ahí la lectura, aunque vamos a meditar en otros dos versículos más de este texto. Vamos a hablar acerca de la respuesta que Dios da cuando nosotros queremos desanimarnos o cuestionar a Dios. Sabe, amada iglesia y amado amigo, que nadie puede murmurar ni tan siquiera pensar del porqué de muchas cosas para con Dios, porque Dios conoce lo que hay en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que usted está pensando. Dios sabe lo que yo estoy pensando. Él sabe lo que también siento. Y muchas veces pasamos por alto que Dios es omnisciente, Él todo lo conoce, que Dios es omnipotente, todo lo puede, y que Dios todo lo sabe. Y por ello debemos de tener el cuidado de no desanimarnos. ¿Por qué estamos cuestionando a Dios? ¿Por causa de mi estado de ánimo? ¿Porque las cosas no salen como yo quiero? ¿Porque no me gustan los procesos en los cuales Dios me permite vivir? Muchas veces cuestionamos a Dios porque las cosas no salen como nosotros pensamos o como nosotros queremos. No hemos entendido que la soberanía de Dios ha de imponerse sobre cada uno de nosotros, los seres humanos. Usted y yo solo somos su creación. Y aquellos que hemos dado el paso de fe de recibir a Jesús como el Señor Salvador de nuestras vidas, nos hemos convertido en hijos del Todopoderoso. Pero eso no nos da la autoridad para poder cuestionar a Dios. Nosotros debemos de aceptar la voluntad de nuestro Dios. Tengamos el sumo cuidado de no estar dejándonos influenciar por los demás. Porque cuando eso sucede, nuestro corazón se inunda de tristeza. Cuando empezamos a observar lo que pasa alrededor de nosotros, cuando empezamos a oír lo que dicen las demás personas, cuando empezamos a creer en nuestro corazón los comentarios de otras personas, empezamos nosotros a ceder terreno y estamos a punto de caer en un desánimo, de lo cual Dios traerá una exhortación. El profeta Jeremías
tenía la obligación de exhortar al pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, un pueblo desobediente, un pueblo al cual no le gustaba oír palabra de Dios, como en el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo. No nos gusta oír palabra de Dios. No nos gusta que nos exhorten. No nos gusta que las cosas salgan como Dios quiere. No nos gusta muchas veces aceptar la voluntad de Dios. Y eso provoca frustración. Y de eso es lo que Dios quiere hablar en esta noche, mis amados. Esa frustración que ha venido a su vida le ha ocasionado desánimo. Pues Dios tiene una palabra para el desánimo. ¿Cuál es la palabra que Dios da cuando yo estoy en ese estado de ánimo? Cuando me encuentro angustiado, preocupado y a causa de ese desánimo empiezo yo a preguntarle a Dios, a cuestionar a Dios, pues Dios tiene una respuesta para el desánimo. La respuesta que Dios da muchas veces nos va a sacudir. Nos va a sacudir nuestro corazón, nos va a sacudir nuestros pensamientos, nos va a sacudir nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque no estamos preparados muchas veces para entender la voluntad de Dios, más debemos de estar dispuestos a aceptarla. Su mente y su corazón, al igual que el mío, está muchas veces inclinado hacia lo que nosotros deseamos. Y cuando las cosas no salen, nos desanimamos, nos frustramos, empezamos a decir, ¿por qué? Y Dios tiene una respuesta. La respuesta de Dios es la que vamos a meditar esta palabra. Vea lo que dice el versículo 15. Jeremías acaba de profetizar al pueblo de Israel la ira de Dios que ha de venir por causa de la desobediencia de Israel. Jeremías va a cuestionar también a Dios el porqué de su enojo. Y porque él va a pasar también en medio de esa prueba, porque él no ha entendido que él es pueblo de Dios y que Dios lo ha levantado con un propósito de pregonar la verdad de Dios. Usted y yo, amados creyentes, estamos obligados a hablar la verdad de Dios. Estamos obligados a mantenernos en la voluntad de Dios a pesar de las pruebas. Nosotros estamos obligados a entender el plan divino de Dios y a vivir en él. No estamos autorizados para estar desanimándonos, no estamos autorizados para volver atrás, no estamos autorizados para cuestionar a Dios. Cuando Jeremías ha hablado de todo la ira que se va a desatar sobre Israel por causa de su desobediencia, él ve que Dios verdaderamente ha resuelto castigar la desobediencia, como lo tiene dispuesto el Señor para el final de los tiempos. ¿Sabe que Dios va a castigar toda la maldad de la tierra? ¿Sabe que la voluntad de Dios es cumplir cada una de las profecías que están escritas en esta palabra? ¿Sabe usted que Dios lo ha de hacer? ¿Sabe usted que Dios ahora está permitiendo que la palabra de Dios fluya por medio de estos medios para que muchos escuchen la palabra de Dios, pero mucha gente no quiere? La gente sigue viviendo en contra de la voluntad de Dios. La gente muchas veces no quiere saber nada de Dios. Eso provoca que cada día el hombre vaya acelerando el proceso para la ira de Dios. Y no nos gusta ya cuando Dios empieza a traer la recompensa y la retribución de nuestras maldades. No nos gusta, como no le gustaba a Israel. No le gustaba oír que el profeta hablaba de castigo, que hablaba de condenación, que hablaba de muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque se sentían que Dios no debería de hacerlo. El versículo 15 dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Se sentía tan decepcionado Jeremías que decía, Señor, te has enojado hasta conmigo. Me estás castigando, me estás haciendo ver cosas que no quisiera. Si lo único que hice es oír tu palabra, a creerla. A veces los creyentes nos quejamos de las circunstancias
Y es en ella cuando nosotros queremos cuestionar a Dios, pues Dios tiene una respuesta para ello. Y vea lo que dice el versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación. Está queriendo el profeta hacer verle a Dios lo que él ya conoce. Usted y yo no podemos en ningún momento impresionar a Dios. Nadie lo puede hacer. Todos debemos de saber que Dios conoce todo lo que hay dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón. No necesitamos nosotros estar queriéndole convencer de algo que ya sabe. Debido a eso, el profeta había entrado en un estado de desánimo, porque veía que la ira de Dios empezaba a revelarse al pueblo y traer las consecuencias de su pecado. Y Jeremías también tuvo temor, también se angustió y llegó a pensar: Señor, por causa de hablar tu palabra a mí me juzgan, por causa de hablar tu palabra soy perseguido, por causa de hablar tu palabra me ha apartado de los hombres malos, pero esto en vez de traerme paz me trae persecución. Y muchos al día de hoy no quieren identificarse como creyentes porque temen que los demás se burlen, porque temen que los demás hagan escarnio de sus vidas. El hecho de que no nos podamos congregar no significa que no podamos oír palabra de Dios. La obligación suya como creyente, hoy hay medios por los cuales usted puede alimentarse espiritualmente, pero muchas veces por medio de las redes sociales no nos gusta oír palabra de Dios, pero sí nos gusta estar oyendo otras cosas que no son del agrado de Dios. Y usted y yo estamos obligados a buscar de la misericordia de nuestro Dios. Amada iglesia, amados amigos, es tiempo de buscar de la misericordia de Dios. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. Y por esa dependencia de Dios debemos de honrarlo, debemos de exaltarlo, debemos de glorificarlo, debemos de darle gracia a pesar de las circunstancias que estén alrededor de nosotros. No debemos de estarnos avergonzando. No debemos de estar en ningún momento pensando qué van a decir mis amigos, qué van a decir los que tengo como amigos en el Facebook si yo me pongo a oír mensajes. ¿Qué van a decir si yo publico un texto bíblico? Se van a sentir mal. Pero más mal nos vamos a sentir cuando la ira de Dios se levante en contra de nosotros por causa de la desobediencia. Dice el versículo 17: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Esa es una queja. Muchos dicen: ¿por qué no nos contesta Dios? ¿Por qué no hace que este virus se vaya de una sola vez y nosotros volvemos a ser como antes? El mundo sería como antes, pero usted como creyente, al igual que mi persona, deberíamos de ser cada día mejores hijos de Dios, más agradecidos. Pero el mundo, si el virus y la pandemia se termina, volverá a sus pecados. No volverá a Dios, volverá a su rutina diaria. Y usted y yo muchas veces no comprendemos eso. Por eso nos quejamos, porque no hemos entendido que Dios tiene una respuesta para todo. Dice el versículo 18: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Y mi herida desahuciada no admitió curación? Una queja que está poniendo el profeta. Cuando usted y yo nos quejamos, las respuestas de Dios van a ser duras. Dice el versículo: ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Hay quienes llegamos a pensar: ¿será que toda la vida voy a pasar sufriendo? ¿Será que nací para el sufrimiento? ¿Será que nací para ser quebrantado todo el tiempo? Ya va a ver la respuesta de Dios. La respuesta de Dios cuando estemos desanimados. Deje de estarle reclamando a Dios. Deje de estarle diciendo: Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mis amados hermanos, las respuestas de Dios
Muchas veces van a ser duras, pero debemos de aceptarla. ¿Sabe para qué vienen las respuestas de Dios? Para darnos ánimo. Y vamos a ver de qué forma nos anima el Señor. Versículo 19. Y aquí donde nace el tema de este mensaje. La respuesta que Dios da. Las respuestas de Dios a mis quejas. Las respuestas de Dios a mi desánimo. El estar cuestionando a Dios me traerá una respuesta. Sí, vea cuál es. Por lo tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres y yo te restauraré. Qué duro, ¿verdad? Dios está exhortando a través del profeta Jeremías al pueblo. El profeta es alguien que daba a conocer la verdad de Dios. El profeta en este tiempo se había convertido en alguien que empezaba a decir lo que iba a pasar y que el pueblo era exhortado. Pero aquí vemos una exhortación, una respuesta al propio profeta. ¿No será que muchos de nosotros como creyentes quisiéramos que Dios nos respondiera? Pues aquí están sus respuestas. ¿Sabe por qué? Porque nuestros caminos no son como los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los demás han inundado nuestro corazón con sus pensamientos. Hemos empezado a oír palabras que no son de Dios. Hemos empezado a creer en nuestro corazón temores que son del mundo, los hemos traído. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Convirtámonos, dejemos de estar oyendo al mundo. Somos usted y yo los llamados a dar palabras de aliento, a dar palabras de bendición, a dar palabras de salida. Hay una salida, esto la tiene Dios. No estemos como el mundo, porque nos va a decir Dios lo mismo que le dijo al profeta. Si te convirtieres, le dice. ¿No será que todavía hay en nuestro corazón cosas que no le son agradables a Dios? ¿Hay pecado? Dios conoce su corazón y el mío. Dios sabe qué es lo que está pasando, como se lo dijo al profeta. Si te convirtieres. ¿Sabe qué le quiso decir? Si empezaras a cambiar de dirección porque tú estás viendo nada más lo que está a tu alrededor y no estás poniendo la mira en aquel que te ha llamado, le está diciendo Dios al profeta. Por eso nosotros muchas veces queremos respuestas de Dios del porqué de muchas cosas. Aquí las tenemos. La primera es porque no nos hemos convertido bien. No nos gusta la palabra de Dios. No nos gusta oír mensajes. Los pasamos por alto. No vamos a ver un chiste que ahí nos entretenemos y hasta le damos un like. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo a ellos y nosotros no hemos entendido que ellos se tienen que convertir a nosotros. Esa es la respuesta al desánimo. Esa es la respuesta a tanto cuestionamiento. Señor, ¿por qué estoy tan pobre? Señor, ¿por qué estoy tan enfermo? ¿Por qué estoy tan...? Y decimos hasta palabras que no son agradables delante de Dios. Muchas veces es porque andamos en malos caminos. Vamos a la iglesia, decimos ser cristianos, ponemos un texto bíblico en nuestras redes sociales y decimos Dios le bendiga, pero convertirnos nos falta todavía. Solo hemos sido convencidos. Pueblo de Dios, amigo que nos escucha y que nos ve en esta noche, empecemos a poner la mirada en aquel que nos está llamando, el cual es el Dios Todopoderoso. Esta pandemia ha venido para que el hombre entienda que depende de Dios. Convirtámonos. Y usted y yo que nos llamamos ser creyentes, empecemos a vivir como Dios quiere, porque eso es lo que Dios le está demandando. Deje de estar de miedoso allí, de que, y si me muero todo, pero acuérdese que usted tiene un Dios poderoso que lo va a ayudar. Si se muere, se va para el cielo. Ah, pues muérase usted, me va a decir. Pues para eso estamos preparados. No decimos que vamos al cielo si morimos. Para eso hemos nacido. Dios tiene una palabra para usted. Usted y yo llega hasta el día que Dios ha establecido. ¿Por qué estamos, hermano? Y si, ¿qué pasa si deje de estar creyendo lo que los demás dicen? Conviértase. Esa es la palabra que Dios dice para nosotros. Conviértete. ¿A quién le está diciendo conviértete? Al profeta.
Esa es la respuesta que encontró Jeremías cuando lo cuestionó y le dijo: Señor, ¿será que para mí no va a haber estabilidad? ¿Será que para mí no va a haber paz? Sí la hay, hermano. Lo que pasa es que por causa de estar viendo al mundo, estar viendo los problemas, estar viendo las enfermedades, estar viendo el bolsillo que no tenemos nada, a causa de eso estamos poniendo la mira en las demás gentes, estamos convirtiéndonos nosotros al mundo y no estamos alumbrando al mundo como Dios manda. Porque le dice Dios al profeta en el versículo 19: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Quiere cambiar su condición, quiere que su vida y la mía sea transformada. ¿Queremos estar mejor? Sí, yo levanto la mano, yo quiero estar mejor. Para eso necesito convertirme. Para eso necesito cambiar de actitud. Para eso necesito rendirme a Dios. Cuando eso suceda de parte de mí, entonces vendrá Dios y hará su parte. Él me restaurará. Él traerá a mi vida paz. La palabra restaurar es reparar. La palabra restaurar es transformar. La palabra restaurar es arreglar. Todos queremos que todo esté arreglado. Pues entonces convirtámonos. Empecemos a leer la Biblia, empecemos a orar, empecemos a oír mensajes, empecemos a congregarnos por medio de las redes sociales. Y ya dejemos de estar oyendo tanta noticia. Ya dejemos de estar oyendo que qué va a pasar. ¿Y cuántos van ya? ¿Y cuántos van ya? En vez de estar viendo hacia Dios, cuánto falta a Dios para que usted levante su mano poderosa y nos libere. Eso no estamos viendo. ¿De qué sirve que ya sabemos que los números van a ir aumentando? Que cada día van a ser más enfermos, que cada día estamos poniéndonos más en riesgo, usted y yo. Cada día se puede seguir acercando esa enfermedad. Si Dios lo permite, Dios lo va a hacer. Pero si Dios no quiere, tampoco nos va a llegar. Entonces, amada iglesia, dejemos de estar poniendo atención a las palabras del mundo y pongamos atención a la palabra de Dios, que eso es lo que Dios le dijo al profeta. Esa fue la primera respuesta. Si tú quieres ser bendecido, si tú quieres ser restaurado, Jeremías, entonces conviértete. Queremos que el mundo sea mejor, cambiemos nosotros. Pero eso es lo que no queremos. El versículo 19 continúa respondiendo Dios al profeta y a usted y a mí, y le dice: y delante de mí estarás. ¿Queremos estar delante de Dios? Yo quiero estar delante de Dios. ¿Usted? También, ¿verdad? Entonces necesitamos algo. Necesitamos convertirnos. Esa es la primera respuesta. La segunda, versículo 19. Y si entre sacares lo precioso de lo vil. La vileza es aquello que no sirve. Pero dentro de esa vileza hay algo precioso. ¿Y qué es lo precioso entre lo vil? Dios en medio de mí. Yo soy vil. Usted y yo somos viles. No tenemos nada que pueda agradar a Dios. Pero si sacamos lo precioso, ¿hay algo precioso dentro de nosotros? Sí, el Espíritu Santo, la presencia de Dios. El Dios que todos los días saca el sol, no se le cae, y que en la noche trae la luna, y que trae la lluvia sobre justos e injustos. Ese mismo Dios habita en aquellos que creemos en Él. Dejemos que Él salga. Segunda respuesta. De esa forma vamos a combatir el desánimo, de esa forma vamos a dejar de cuestionar a Dios. Empiece cada uno de nosotros a morir, como dijo la palabra de Dios, dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario. Jesús dijo: el que cree en mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Eso es lo que no nos gusta. Eso es ser convertido. Esa es la respuesta que Dios le está dando al profeta también. Cuando le dice: si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si nos damos cuenta que Dios, el Todopoderoso, ha tenido misericordia de nosotros, vamos a empezar a hablar palabra de Dios. Vamos a empezar a publicar que Dios es bueno. Vamos a empezar a creer que la voluntad de Dios se ha de cumplir, que Dios está cumpliendo su plan divino y que dentro de su plan hay perfección. Pero eso lo vamos a comprender cuando saquemos dentro de nuestro corazón lo mejor que hay, que debe de ser la presencia de Dios. Segunda respuesta. La tercera
respuesta es dura, pero es una palabra de exhortación para cada uno de todos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Volvemos a repetir que la palabra que Dios está dando en esta cita bíblica de Jeremías capítulo 15, versículo 20, capítulo 15, versículo 19, es una palabra a un profeta. Cuando Dios está exhortando al profeta, diciéndole, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, le está diciendo, deja que el mundo siga. Si el mundo debe de cambiar, pues debe de tener un modelo, y ese modelo lo debe de tener tu iglesia. Yo debo de tener el modelo de Cristo. Ese modelo de Cristo debo de seguir. Ese es el modelo que Dios quiere que sigamos y no el modelo del mundo. Estamos pendientes todos los días de qué dice el mundo. Estamos pendientes de muchas noticias malas, pero no de la buena noticia que es la palabra de Dios. Es tiempo de que usted y yo dejemos de seguir al mundo y que el mundo nos siga a nosotros. Usted y yo somos luz, porque la luz de Cristo alumbra en nuestros corazones. Usted y yo conocemos la palabra de Dios. Entonces que el mundo nos siga a nosotros y no nosotros al mundo. Ahí estamos pendientes de qué dijo la vecina, y qué dijo el hermano, y qué dijo el familiar, y nunca estamos pendientes de lo que Dios dice en su palabra. Las tres respuestas para el desánimo y para dejar de cuestionar a Dios están en el versículo 18. En el versículo 19, es necesario convertirnos. Es necesario sacar lo mejor que hay en nosotros. Y lo mejor que hay en nosotros es la presencia de Dios, es la palabra de Dios. Hablemos palabra de Dios, hablemos fe, hablemos lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que se publique su verdad. Y su verdad es que Cristo vino al mundo a morir por cada uno de nosotros los pecadores, y que todos aquellos que lo recibamos, que creamos en su palabra, tendremos vida eterna. Hable eso. Hable que Cristo viene. Hable que los tiempos que se están cumpliendo son los juicios de Dios, pero es necesario saber que en medio de ellos hay pueblo que cree en el Señor. Si es pueblo de Dios, siga el camino, la verdad y la vida. Y ya no esté viendo lo que los demás dicen. ¿Qué dicen los vecinos? Ya no. Vea la verdad de Dios. Cuando eso suceda, cambiará el entorno. Cuando eso suceda, las circunstancias van a ser quizás siempre difíciles, pero nuestra perspectiva será diferente. Tendremos capacidad para poderle decir al mundo que hay una esperanza. Después de esa exhortación, Dios se compromete a ayudar a Jeremías, como se compromete a ayudarle a usted, amado, que nos escucha. En el versículo 20, cuando nosotros hemos dado el paso de rendirnos, dice lo siguiente: y te pondré en este pueblo por muro fortificado. La palabra muro fortificado quiere decir, estarás afirmado. Después le dice, por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Claro, Dios está conmigo para defenderme, Dios está contigo para defenderte. Dios está con la iglesia. El problema es que la iglesia se ha dejado influenciar por el mundo. Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos, con vosotros dejaré al Consolador. Pero la iglesia es la más afligida. La iglesia es la que menos esperanza a veces tiene. Entonces a esa iglesia Dios le está diciendo, conviértanse. Dejen de estar siguiendo al mundo y que el mundo lo siga a ustedes. Dice el versículo 20, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿Quién está con usted? Dios. Dios está conmigo, Dios está con usted. Nunca lo olvide. Descanse en el Señor. Confíe en Él. Dejemos de estar agarrados del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios no pasará. Y con esto termino, para ir, el versículo 21 dice, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando usted y yo cambiemos de actitud.
Cuando usted y yo hagamos lo que dice el versículo 19, cuando nos convirtamos, cuando saquemos lo mejor que hay en nosotros, y lo mejor que hay en nosotros es lo de Dios. Así es que, amada iglesia y amado amigo, si usted que está en estos momentos esperando una respuesta de Dios, aquí la tiene. ¿Está desanimado? Hay una respuesta. ¿Está queriendo preguntar por qué están pasando muchas cosas? Hay una respuesta. Por eso el mensaje, la respuesta de Dios hacia nosotros. La respuesta de Dios para Jeremías cuando le dijo, Señor, ¿será que ya no voy a estar bien? Tú vas a estar bien, le dijo, pero cuando tú dejes de estar viendo al mundo y seguir al mundo, que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Cuando empecemos a poner la mira en las cosas de arriba, cuando empecemos a entender que de allá arriba viene nuestra salvación, que de allá arriba viene nuestra ayuda, que de allá arriba vendrá nuestro socorro, entonces vamos a estar mejor. Por eso dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro solo viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene su socorro? No viene de China, no viene de Europa, no viene de Estados Unidos, viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no depende del dólar, usted no depende de lo que le ayude a alguien, usted depende de Dios. Dios puede usar al gobierno, Dios puede usar a su familiar, Dios puede usar a cualquier país, pero quien lo hace, nunca se le olvide, es Dios. Así es que, mis amados, no es que esté enojado, Dios quiere que entendamos que ya las respuestas están dadas en su palabra. Busquemos de Dios y las cosas cambiarán. Amado amigo, si en tu corazón también han habido preguntas del porqué de muchas circunstancias, ahora están las respuestas. Es porque el mundo no ha querido buscar de Dios. El mundo siguiendo el curso de la vida pagana, de la vida alejada de Dios. Y Dios te tiene una respuesta. Dejemos ese camino, dice. Conviértanse. Tú tienes religión quizás, amado amigo. Tú asistes a un lugar donde se dicen congregar mucha gente, pero no nos hemos convertido como verdaderamente Dios demanda. Eso es lo que Dios espera. Si alguien en esta noche quisiera recibir a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, yo voy a hacer una oración en donde vamos a invocar a Jesús como el Señor nuestro, para que Él convierta nuestros corazones, nuestros pensamientos sean renovados. Si usted quiere recibir a Jesús, es el primer paso para la conversión. Repita conmigo esta oración y diga así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de ser un pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que muera, entre a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga cada una de la vida de todos aquellos que nos han escuchado.